Gracias, presidente. El próximo domingo 30 se cumplirán 45 años de una de las gestas electorales más importantes de nuestro país. Un segundo, señor Edil. Solicitamos silencio. Muchas gracias. Continúe. El triunfo del no en el plebiscito del 80 fue el comienzo del fin de la dictadura cívico-militar. Este plebiscito marcó un hito de sustancia histórica que hoy es parte de nuestra identidad democrática. Este plebiscito no fue un acto aislado, sino que fue el primer resquicio de luz tras años de oscuridad. Para comprender cabalmente la magnitud de aquella gesta, es imprescindible retrotraerse al clima que imperiaba en nuestro Uruguay. El contexto previo se remonta al golpe de Estado. El decreto 464 del 27 de junio de 1973, dictado por Juan María Bordaberry, determinó la disolución de las cámaras legislativas y el nombramiento en su lugar de lo que pasó a denominarse el Consejo de Estado. Actos que desmantelaron la institucionalidad democrática, instalando un régimen cívico-militar que impuso el terror de Estado. La primera medida fue la proscripción total de la actividad política, silenciando a los partidos, a los sindicatos y a toda forma de disidencia, cercenando así toda expresión de libertad. La vida nacional quedó subsumida bajo la represión más violenta, caracterizada por las detenciones, la tortura sistemática y, en su manifestación más atroz, los desaparecidos, cuyos crímenes forman parte de una deuda histórica de nuestra democracia. Fue en este ambiente de profunda violencia cuando la dictadura buscó una espuria legitimación a través de la consulta popular. El plebiscito del 80 no fue una votación común, sino la elección entre dos modelos de país. Una encrucijada que dividió a la ciudadanía en dos frentes. La Constitución que proponía la dictadura, cuya aprobación significaba el triunfo del sí, buscaba esencialmente institucionalizar y legalizar la tutela militar sobre el poder civil, consagrando de forma permanente un Consejo de Seguridad Nacional con poder de veto sobre las decisiones de los futuros gobiernos democráticos. El bando del sí estaba fundamentalmente compuesto por la cúpula de las Fuerzas Armadas. Su aparato institucional... Perdón, ¿se podrá mover el ventilador porque se me están volando las hojas? Acá para nosotros. Gracias. Gracias. El bando del sí estaba fundamentalmente compuesto por la cúpula de las Fuerzas Armadas y su aparato institucional, quienes utilizaron todos los recursos del Estado, propaganda, censura y coacción para impulsar su proyecto. En este bloque encontraron apoyo en sectores disgregados de los partidos tradicionales, a quienes se les permitió actuar como colaboradores cívicos. Frente a esta propuesta se alzó la voz cívica del no. La notable de aquella gesta es que el triunfo se formó en la clandestinidad. Desde el Partido Nacional el rechazo fue aglutinado en torno a la figura de Wilson, quien desde el exilio se convirtió en faro del no, manteniendo la bandera de la democracia sin claudicaciones. Por otro lado, referentes herreristas del Sector por la Patria y el Movimiento Nacional de Rocha dotaron de su estructura la vanguardia del rechazo dentro del Partido Nacional. El Partido Colorado, el no fue impulsado con igual firmeza por los principales corrientes fallistas, cuyos dirigentes, muchos de ellos proscritos, entendieron que la única vía era la negación tajante de la tutela militar. Como tercera fuerza, un frente amplio, con una gran cantidad de líderes proscritos, perseguidos, presos y, claro, desaparecidos, pero que volcaría toda su estructura clandestina militar por el no, en una multiplicidad de acciones que narraré más adelante. Sin duda, la participación de sectores de los partidos tradicionales, junto con la del Frente Amplio, fue determinante, demostrando que ninguna proscripción podía borrar su arraigo popular. Pero dentro de toda esta coyuntura se generó una intensa polarización que redefinió el mapa político. El país se partió en dos bloques, de un lado la dictadura y sus aliados cívicos sosteniendo el sí, y del otro una mayoría cívica que, trascendiendo los límites partidarios, uniendo blancos, colorados frente amplistas e independientes, se articuló en torno al no, haciendo de esta campaña una gesta crucial de la sociedad civil contra la dictadura. El quiebre electoral fue en esencia la disputa fundacional entre la opresión y la libertad. Pero esta victoria abrumadora del no fue espontánea ni se construyó en el vacío. Nació precisamente en las condiciones más adversas. En ese momento, cuando la dictadura parecía monolítica, se hizo sentir la resistencia del pueblo uruguayo.
Aunque la opresión era dura, la resistencia popular continuó adaptando y adoptando diferentes formas. Organizaciones sociales como la CNT y la FEU se mantuvieron siempre activas y organizadas, a pesar de haber sido prohibidas desde un inicio. De hecho, esta campaña se percibió un aumento de su actividad. Paralelamente, la prensa clandestina comenzó a editarse de forma cada vez más regular. Junto al boletín de la CNT y otros sindicatos y partidos, es imposible no recordar la voz de Germán Araujo en la 30, que rompía el cerco informativo, o la revista La Plaza, editada por la familia Carámbula. Esta resistencia organizada se complementó con una ejemplar militancia independiente y silenciosa, que demostró que la creatividad y el coraje de la gente común. Quiero hacer un paréntesis para citar algo que me contaba la compañera Lilian Quechichán hace un par de semanas, cuando hablando de este tema, me relataba cómo durante la campaña pegaban pegotines chiquitos y cartelitos chiquitos, que creo que en el MUME hay algunos ejemplares de ellos, cuando iban a pagar la cuota del banco hipotecario, en los carritos de supermercado, en los ascensores, en los ómnibus, el mano a mano con los vecinos, en el Parque Posadas donde ella vivía, los hizo construir y reconstruir los lazos cívicos rotos por el miedo. El ingenio para la organización en momentos durísimos es digno de rescatar. Fue mundialmente reconocida la idea de encender los limpiaparabrisas de los autos en 18 de julio, en un día sin lluvia, como forma de marcar postura en medio del terror. Las concentraciones de estudiantes en silencio en los patios de sus centros de estudios y las pintadas que llamaban a votar el no, que se multiplicaban noche tras noche a pesar de la represión. Cabe recordar otra anécdota que ilustra esta audacia. Mientras la dictadura preparaba el mundialito, el Frente Amplio imprimió clandestinamente más de 500.000 votantes usando la figura del mundial del mundialito que se iba a celebrar en nuestro país, con una consigna clara: hágale un gol a la dictadura, vote no. Sin duda un acierto comunicacional digno de admirar. En este entramado, el papel de las parroquias y las iglesias de barrio también fue fundamental. No solo ofrecían un lugar físico donde encontrarse sin llamar la atención, sino que además proveían de un amparo moral capaz de sostener a quienes buscaban formas de resistir sin exponerse. En estos espacios, muchas veces discretos y modestos, circulaban conversaciones que en otros ámbitos estaban prohibidos y podían implicar riesgos serios. En la historia oficial, poco es el registro que ha quedado de la resistencia popular. La verdadera historia está viva en los relatos y en la memoria de quienes fueron protagonistas de hazañas de campaña. Finalmente llegaría el 30 de noviembre de 1980. La atmósfera de esa jornada fue única, una mezcla de tensión palpable, miedo acumulado, pero también de una esperanza silenciosa y decidida que recorría el país. Los centros de votación abrieron en un clima de aparente normalidad, impuesto por el régimen, pero que todos sabían que lo que estaba en juego era el destino mismo de nuestra República Oriental. La herramienta de la contienda fue una simple papeleta a la que hoy puedo tener acceso gracias a la colección personal de un querido amigo como él es Gastón Castillo, y que me prestó para utilizar el día de hoy. En una elección binaria y directa, la dictadura había diseñado una papeleta de color celeste para el sí, que buscaba la aprobación de su proyecto constitucional, y una papeleta de color amarillo para el no, que representaba el rechazo a esta propuesta y el clamor por el retorno de la democracia. Un elemento crucial de esta jornada, tras la votación, claro, que garantizó la votación popular expresada en las urnas fuera respetada, fue el rol de la gente de las mesas de votación. En un acto de compromiso cívico que no debe ser olvidado y que muchas veces pasa a segundo plano, se formó un verdadero cordón de funcionarios y funcionarias públicas que juntó a miles de ciudadanos voluntarios que asumieron la responsabilidad de ser miembros de mesa y delegados en un contexto donde el régimen controlaba todos los resortes del Estado. Fueron estos funcionarios quienes, con enorme valentía personal y adheridos a una larga tradición democrática, se convirtieron en custodios de la transparencia electoral. Ellos fueron una línea clave en defensa de la democracia. En resumen, a 45 años del no, a casi 45 años del no, tenemos que ser claros. Nuestro pueblo eligió ese domingo entre la perpetuación o la libertad. Muchas gracias.